Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a José Miguel y a toda la gente de Banco Mediolanum por acogernos aquí hoy en este pequeñito evento, bueno, como decías, es un encuentro, para nosotros un orgullo poder compartir estos 40 años y poder contar un poco lo que ha sido Gigantes, lo que hemos vivido en estos años y lo que queremos vivir en el futuro. Así que nada, sin más, yo quiero dar las gracias, como decía, a Banco Mediolanum, a todos los aquí presentes, a todos los representantes, veo a Federación Madrileña, muchísimas gracias por venir, por estar presente, a todas las instituciones y a, pues todas las partes que forman parte de Gigantes también, los compañeros, la gente de suscriptores, veo por ahí también, gente del Club Gigantes. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar a dar paso a compañeros de estas generaciones, de estas 4 generaciones que hemos querido representar en este evento de hoy que estamos muy orgullosos de hacer aquí. Así que sin más, voy a pedir un aplauso para don Paco Torres, que se incorpore conmigo. Un poco por situaros y lo que vamos a hacer hoy, para que todos estemos al tanto. Esto es una conversación, al final, yo voy a intentar guiar, no estoy hablar demasiado. Van a pasar personas muy importantes de Gigantes en estos 40 años, empezando por Paco Torres. Esto lo vamos a grabar y va a ser parte de un vídeo, un programa pequeño que vamos a preparar también con este 40 aniversario. Lo cual es algo, yo creo que muy valioso y único, porque lo que venimos hablando, lo hemos pensado. Paco y yo nunca nos hemos grabado hablando de Gigantes, hemos hablado mucho fuera de micrófonos y de cámaras y tal. Pero nunca lo hemos grabado. Nunca habíamos. La gracia de esto es que tú y yo hablemos como si aquí hubiera nadie. A ver si salimos guapos y... Eso es complicado. Pero por lo menos que notemos como que estamos solos. Vale. El resto igual que el resto de compañeros que subirán, que estén tranquilos y que, bueno, pues contemos cosas y contemos un poco nuestras batallitas, ¿no? Que al final, somos periodistas hablando, con lo cual esto podemos estar hasta el sábado por la tarde, por ejemplo. Pero bueno, vamos a intentar que sea Yo el domingo tengo partido, así que... Pues eso, vamos a intentar que sea algo cortito. Yo es que no sé por dónde empezar. Preparando todo esto, al final todos conocéis a Paco Torres. Paco Torres ha sido director 26 años. Sí, de los 28 26, sí. De los 40 de la publicación. Yo soy director actual, pero llevo muchos años menos que los que estuvo Paco y haciendo cosas, mucho peores seguramente, pero... No, distintas. Pero muy diferentes, ¿no? Distintas. Entonces, creo que es un encuentro muy interesante por ver esa diferencia, ¿no? Yo quiero empezar preguntándote, Paco, esto no va a ser un interrogatorio. No, esto no. No, si luego yo contestaré lo que quieras. Pero tú tranquilo. Y yo quería preguntarte para ti qué es Gigantes, porque al final, Miguel contaba lo que era para él, para cada uno de nosotros, Gigantes es una cosa seguramente, como aficionados, como jugadores, como lectores, como patrocinadores, como impulsores. Yo creo que Gigantes para cada persona es una cosa. Lo que es importante es que es para muchas cosas y que ha sido para muchas personas durante muchos años. No sé para ti cómo lo ves ahora, sin emocionarnos. Para mí Gigantes es mi lugar en el mundo. Es decir, es el culmen de poder unir dos facetas. Una pasión, que es el baloncesto, que la tengo mucho antes de que naciera Gigantes, y aquí hay gente a la que me he enfrentado, me ha pitado y tal, antes de que yo fuera director de Gigantes, y mi profesión, que era de periodista. O sea, cuando se unen esas dos cosas, pues es digamos, la tormenta perfecta. No es, pues fue mi vida y sigue siendo mi vida, porque yo lo que siempre quise, y Nacho Doria es testigo, yo siempre dije, tuvimos momentos muy malos económicamente a lo largo de una serie de años, y yo siempre dije que lo único que yo no quería era ver acabar Gigantes, es decir, que Gigantes me tenía que sobrevivir, y afortunadamente así es, y está en muy buenas manos. Pero si tuviera que definirlo en una frase, es mi lugar en el mundo. Gracias por la presión esta última. No, si ya te he dicho que... Lo pienso a veces, si ya te he dicho que os iba a meter presión para el 50 aniversario, es decir, que hay que empezarlo ya. Hay que empezarlo ya. De Gigantes, que siempre digo, ojalá haya muchos más directores de Gigantes que... Tú eres muy joven. Bueno, ya. Que ojalá haya más, y ojalá haya muchos, y ojalá hagan las conmemoraciones del 50, del 60 aniversario, y que estemos ahí nosotros también, pues ya al picoteo y a la charla, ¿no? Ahí estaremos. El inicio. Hemos hablado de Gigantes, hemos hablado mucho del número 1 en estos últimos meses. Ahí tenéis también la revista de 40 aniversario.
El número 1 tiene la historia de la fecha, que la hemos contado ya, pero bueno, la vamos a contar otra vez. El 4, aunque para nosotros es el 11 el aniversario, es el 11, sí. pero en la revista pone el 11. Pero pone el 4. 11, sí, es el 4. Es que lo que se hacía, entonces yo no sé ahora, no se iba así semanales, pero lo que se ponía siempre el último día de venta en los kioscos, para que diera la sensación de frescura. Es decir, que no, si vas a algo que vas a comprar el día 4 y vas el día 7, pues a lo mejor te parece que está atrasado. Se hacía por eso, se ponía el día, algunas revistas ponían principio y final, 4-11, y otras se ponía el último día que estaba a la venta en los kioscos. De hecho, claro, en el número 1 pone 11. Hemos tomado el 11 como referencia, para no liar tampoco a la gente, pero en realidad es el 4. Es el 4, es el 4. Es el 4. Martes 4 de noviembre. Y hay una historia que tú contaste también en alguna de las columnas, que es la del bocadillo de anchoas. Bocadillo, sí. No, a ver, bueno, primero, cualquier parecido de cómo se hacía una revista antes, ahora, no tiene nada que ver. Es decir, si yo puedo aquí hablar de tipómetros, de galeradas, de cíceros, de fotocomposición, de fotomecánica, yo creo que el único, solo hay dos cosas que yo creo que siguen siendo iguales. Tres, perdón. Los nervios del cierre, las prisas del cierre, el cómo se lleva la revista de la imprenta a los kioscos, que es en furgonetas y en camiones, eso no ha variado, y la emoción de verla. Las erratas. Bueno, las erratas se la lleva el viento. Se la lleva el viento. Pues, a ver, es que, claro, voy a parecer el abuelo Cebolleta, es que lo soy ya también, no es que lo parezca, es que lo soy. Pues lo del bocadillo ojalá hubiera sido calamares, el bocadillo de anchoas es que, bueno, entonces las revistas se hacían a máquina, se escribía a máquina, había unas fotografías que eran normalmente de diapos, que eso se hacían en un proyector al tamaño que tú querías, y había dos... se hacía todo en un papel pautado, en unas planillas, y el texto se mandaba a fotocomposición, que allí lo telaban, te devolvían las galeradas, lo que tenías que cortar o lo que tenías que aumentar porque te quedaba corto, pues todo eso se medía con un tipómetro. No sabéis qué es un tipómetro. Bueno, pues era un tipómetro, los titulares se hacían con letra SED, que era así, tú hacías así como con un bolígrafo, y unas letras que venían en una plantilla, se quedaban ahí sobre el papel, y tú ya decías con un Pantone 50 tata. Bueno, pues el caso es que una cosa fue a composición y otra fue a fotomecánica. El problema fue que no nos llevaron la fotocopiadora para el primer número. Entonces había dos personajes, que eran los diseñadores, y una botella de whisky. Entonces, bueno, es que había que animarse de alguna manera. Entonces pasan los nervios. Entonces, uno hacía para lo que llevaba fotocomposición y el otro lo copiaba para fotomecánica. Lo que pasa es que a veces no cuadraba la cosa. Yo me fui a las 4 de la madrugada de domingo a dormir, y a las 5:30 me llamaron para que fuera, porque aquello era un sin Dios, ya en la fotocomposición, de cortar, de tal. Y bueno, pues estuve allí un día entero, lo que se dice un día entero, y el único bar que encontré abierto en el entorno, sí, en el Carabanchel, donde estaba la fotocomposición, había bocadillos, y no tenía ni la cocina abierta ni nada, y me tomé un bocadillo de anchoas que, claro, pasé toda la sed del mundo esa noche. Y, bueno, tuvo la compensación de que en una foto, en la imprenta, que estaba en la carretera de Barcelona, allá se usaba a la derecha, en el polígono de las Mercedes, vi el arranque de máquinas y vi el primer número de Gigantes salir y tocarlo con las manos, y de hecho tengo en mi casa enmarcado el primer número de Gigantes sin grapar, o sea, simplemente doblado. No sabía yo. Sí, lo tengo. Se lo regalé a la fundación, se lo regalamos a la Fundación Ferrandiz en un momento determinado, que lo tuvo allí, y cuando la fundación se fue, parte de la fundación lo llevaron a la FIBA, pues me lo devolvió Pedro para que y lo tengo en casa. El primero de 1563. Hemos terminado el martes. Vértigo. El da vértigo. Y oye, el 3 Jordan.
En el 3 Lo yo, pasado sí, por ahí, me parece. sí, yo creo que el gran puntazo de Gigantes, aparte de la idea que tuvo Manolo Vega, que fue el primer director, de convencer a un editor, Gómez Centurión, que hacía cosas de microhobby, micromanía, armas, sí, muchas revistas, pero todas mensuales y nada de actualidad y menos deportiva, es decir... Que es un poco lo que hacemos ahora, o sea, menos, no Eso, tanta actualidad y mensual. efectivamente. Pues le convenció de hacerla así. Entonces, el gran puntazo de la revista fue que fueron enviados especiales Sisto y Fernando Laura, Sisto Miguel Serrano y Fernando Laura a Estados Unidos, y lo que aquí se veía en el pub rebote, en Super 8, que veías en algún partido de la NBA, se veía algún All-Star, pues los convirtieron en carne y hueso, es decir, Jordan poseando para la revista, Pat Ewing posando para la revista, Ran Julius Erving, y de repente lo que era una ensoñación, pues se convirtió en una palpable realidad. O sea, eran personas de carne y hueso que hablaban. En el número 5 creo que habló David Stern, que dijo que en 2 años estaría en NBA en Europa. Bueno, lo digo a modo de lo que se habla ahora. Y bueno, pues eso fue verdaderamente, yo creo que fue el gran triunfo de Gigantes, es traer los personajes de la NBA a España. Y una pregunta también casi más personal, fíjate, ¿cómo era la reacción? Porque en el número que tenéis de 40 aniversario, de hecho buscamos una foto de la redacción y tal, y no encontramos material. Es que no había móviles, o sea, no había foto de la para decirle a Laura que hiciera una foto allí, no. Y tenemos una reproducción que además marcamos, en la revista está marcado, que es una reproducción de cómo... ¿Es esa mesa grande que habéis puesto? Claro, no era así. No era así. Un sitio ahí lleno de humo, lleno de... Humo sí, yo entonces fumaba. Pero no era así. Era un piso en realidad de la calle Azoifo Morcillo, donde había tenido la primera redacción Hobby Press, que luego ya se habían ido ellos a Alcobendas. Y nada, era un piso con su cocina, con su salón, con sus habitaciones, que eran las redacciones. No fue todo tan esto. Ojalá hubiera sido, bueno, el despacho del director, que era el salón, tenía una mesa un poquitín más grande, pero aquello parece, no sé. Fue, pues eso, una charla de Manolo Vega, Sisto Miguel Serrano, Fernando Laura, Olegario Torralba, que era el diseñador, y mía, y ya está, y era todos los que estábamos allí. Y bueno, pues... Y le echabais horas ahí, ¿no? En ese piso. Se le echaban muchas horas. Casi empadronado ahí, ¿no? Claro, es que fijaros que todo esto que había que hacer, que es que ahora... Claro, ahora se dice, es que ahora coges una foto, la mandas, bueno, vosotros por internet, pero es que entonces, claro, no existía ni siquiera el ordenador, o sea, yo no tuve un ordenador hasta el 91, hasta que entró Doria. Doria trajo el ordenador a Gigantes, ¿no? 90-91. Claro, o sea, y antes eran máquinas de escribir, pero las máquinas de escribir, la máquina de escribir. Y claro, el hombre que le echabas horas, nada te digo. Pero salíamos todos los martes al kiosco, ¿eh? No fallamos ni uno. De hecho, una de las cosas que comentamos en este aniversario, y que lo hemos juntado ya en varias, es que claro, la revista ha salido ininterrumpidamente desde ese número 1 que sacasteis vosotros hasta ahora. Y que por lo menos en mis años, tú ahora comentarnos alguna situación también, el que más nos costó sacar fue el de la pandemia, porque en plena pandemia no tenía inversión mensual, no tenía muy claro si se podía o no, si se podía imprimir, si las imprentas iban a existir, iban a permitir que abrieran, pero claro, vosotros todos esos años no falló nunca. Nunca, afortunadamente nunca. ¿Y cómo lo reciben los jugadores? Porque al final aquí hay mucha gente que ha salido en Gigantes, en diferentes secciones. Al principio había revistas, ¿no? Hemos hablado de Nuevo Básquet, de otras publicaciones que había en esa época, o que más o menos fueron... Hombre, pues se ven en color, o sea, eso ya, para verse en color, un jugador de aquella época, verse en color, pues claro, el Marca y el AS y el Mundo Deportivo y el Sport eran en blanco y negro. Es decir, verse en color ya era un adelanto, aunque fuera ese color raro que había en
allí en el Magariños, que era un color tusteno, medio que todos parecía que salían del infierno y tal, y luego, claro, cuando se trajeron los flashes electrónicos, cuando se introdujeron los flashes electrónicos, pues no solo era en color, sino que además se veía qué jugador era cada uno, o sea, se veía bien y hasta guapo. Sí, sí. Y claro, al final la relación con ellos es muy diferente a la que hay ahora. Ahora lo comentaremos también cuando pasemos ahora también a otros compañeros y tal. Pero claro, ahí tenéis seguramente una relación más cercana o más estrecha o... Era muy distinto, o sea, la redacción de Barcelona, Miguel Panadés y Surrayés viajaban con Barcelona o con La Peña, dependiendo de quién estuviera en la liga, en ese momento en la Liga Europea, que se llamaba Liga Europea, y desde Madrid se viajaba con el Real Madrid. Y claro, había una relación muy distinta, muy distinta. Yo he compartido un paquete de 3 carabelas con Fernando Martín, 50% cada uno, en un avión. ¿3 carabelas? 3 carabelas era un tabaco rubio después del bisonte, estaba el 3 carabelas. Luego ya cuando me pasé a Palma, que ya más está. Pero nos tomamos un paquete de 3 carabelas volviendo de Atenas, el día que ese señor llamado Petrovic, que estuvo a punto de morir ahogado en un vestuario, cuando metió los 60 y tantos puntos, pero en Madrid casi Palma. Y entonces, claro, había una relación muy distinta. Bueno, a los señores que entrenaba Charly Saidiaga, que por ahí está, él no se dejó vestir, pero a todos los demás les vestimos de buscadores de oro. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo les convences? ¿Cómo era el proceso de decir, oye, quiero hacer esto? O bueno, esto no, porque no se puedes enseñar, como ahora. Tú en tu cabeza me imagino que tenías la idea. Bueno, aquello fue idea de Raúl Colorado y de Emilio Cobos. O sea, eran buscadores de oro y buscaron ahí unos sombreros y tal. Pero bueno, a Antúnez le vestimos de torero en las ventas y de bombero a John y Manuel Rementería le vestimos de bombero en un parque de allí al lado de la Plaza Mayor. O sea, bueno, había, bueno, les parecía gracioso o bien o tal, y bueno, pues entraban a formar parte del juego, siempre dignamente, es decir. Y bueno, y luego recuerdo a Carlos Jiménez y a Zofra a verles, pero caracterizado, pero con un maquillador oficial de... Sí, es que parece que lo hemos hecho, ahora con la compartimos en redes, parece que lo hemos hecho con una... Sí, no, entonces no había inteligencia artificial y todo era a mano, o sea, todo era, bueno, a pulso, todo aquello a pulso. Y has dejado caer ya varios nombres de fotógrafos y creo que es una parte muy importante en esa época y que, bueno, pues yo siempre que puedo intento meter ahí ese reconocimiento, ¿no? a los fotógrafos. En esa época había varios en plantilla, ¿no? Sí, hubo un momento en el que había tres en plantilla, sí. 3 en plantilla en Madrid y José Luis en Barcelona. Sí. Hubo un momento en el que estaban 3 en, bueno, Gombau, más incluso. Gombau, Juan Carlos, Emilio y... Sí, 4 en nómina. Es que, claro, la revista pasó de llevar 48 páginas al principio a llevar 100 y la parte gráfica era fundamental. Claro, es como ahora que yo puedo elegir en el archivo, en la agencia que pagamos, en tal, y bajar todas las fotos que quiera y podría hacer 100 páginas con 100 fotos. Eso fue el descubrimiento. Eso sí que fue maravilloso. Yo al principio creía que lo mejor que se había inventado era lo de poder enviar las... ¿Cómo se llamaban? Es que ya no me acuerdo. Cuando mandábamos las plantillas por fax. El fax, creí que aquello era el invento del siglo, hasta que descubrí que tú viendo una final de la NBA puedes elegir una foto y la bajas y pues nada, ha salido otra mejor, tal. Cuando antes... Hay que pagarlas, pero ¿Vosotros las pagáis? Nosotros también, sí. No, también las pagamos. De reconocer que Yeti con nosotros se portó maravillosamente. Ahí tengo una anécdota que sí quiero contar. Nosotros teníamos un acuerdo con Yeti que estaba bastante bien. Yeti es la agencia de fotografía y fueron al inicio de una temporada, fueron a la redacción que teníamos en Montesa. ¿Te acuerdas que teníamos allí unas mesas y teníamos unos sillones
desventijados no, los siguientes, ¿te acuerdas? O sea, que teníamos todos los dolores de espalda porque estaban los sillones totalmente destrozados. Y yo le dije al de Yeti, ¿tú crees que si nosotros tuviéramos dinero tendríamos estos sillones? De verdad. Y se compadeció y nos mantuvo el precio de Yeti, pero aquello de bajar fotos así a tal... nosotros no, teníamos un cerrado, no era por foto, teníamos un acuerdo cerrado y era bastante ventajoso gracias a los sillones. De las fotos también icónicas que antes hablábamos justo antes de empezar, una de Mar Gasol, creo, saltando... Sí, saltaba. Mar era... a Pau había que apretarle un poquitín más, pero Gasol, o sea, Mar hacía lo que le pidieras, vamos, y encantado de la vida, no había ningún problema. No, y venga, no, que no salió bien, y se tiró como 10 veces a una piscina allí en Barcelona, que estaba concentrado con la U18 o algo así. Sí. Yo ayer preparando un poco esto, pensando en qué me gustaría hablar con Paco, porque esto ya digo que es una conversación un poco, o lo más natural que podemos, porque compartimos muchas cosas, pero hay muchas cosas que son totalmente diferentes. Y yo pensaba, claro, ¿qué portada, que es algo que me preguntan a mí a veces, y digo, pues, ¿qué portada es la que más te gusta o la que recuerdas con más cariño? ¿Y cuál es la que más te costó o más dura de hacer? La más dura, sin duda alguna, la de Fernando Martín. Es decir, además, como sucedió un domingo y hubo que cerrar, y hubo que... Bueno, fue un auténtico shock, ¿no? Y fue la portada que yo un momento escribí que no me hubiera... Cuando el número 1000 no me hubiera importado que hubiera sido la 999, porque no hubiera habido esa portada, ¿no? Esa fue la más... Y a mí la que más me gusta siempre es la última, la que digo, por fin ha salido, porque hubo semanas, y Nacho lo sabe perfectamente, que cuando empezábamos a trabajar un lunes o un martes no sabíamos si esa portada iba a salir, o sea que para mí siempre la favorita siempre fue la que me daba la posibilidad de cogerla en la mano, esa. Pero hombre, si tengo que decir una, pues la primera, la número 1, o sea, el número muchas uno. dudas ahí en hacer esa. Sí. La foto, el titular, lo que Sí, no, sí, porque además habían puesto. Yo creo que con vista. Decidió Manolo Vega que fuera, y bueno, fue la portada de Wilder y Fernando Martín, que luego ya ha sido icónica, pero verdaderamente la idea y lo que tenían pensado Sisto y Fernando es que fuera la de Pat Ewing, porque había sido el número 1 del draft, y les costó muchísimo hacerla, porque bueno, todo lo que la mayoría de los jugadores fueron muy agradables, tal, pues este chico fue complicado y le hicieron, pues finalmente así, y no salió en portada, y verdaderamente, pero yo creo que no salió en portada porque Manolo Vega tenía la duda de que la gente reconociera a ese señor en portada, sinceramente. Pienso eso, no he hablado luego con él, pero pienso eso. Bueno, antes de que sigamos y que ya vayamos invitando a más gente, porque... yo quiero aprovechar desde aquí de verdad, transmitirte mi agradecimiento primero como lector y como aficionado al baloncesto por todo lo que habéis hecho, muchos antes que nosotros ahora, durante tantos años. Mi admiración profesional por todo lo que has hecho durante todos esos años, y mi agradecimiento después por siempre estar ahí cuando te hemos querido liar para alguna historieta, para alguna columnita de vez en cuando. Es un placer. Yo siempre digo, cuando hablamos de Gigantes y de mí como director, es que yo he tenido una cosa buenísima, de verdad, lo reconozco, y es que ficho maravilloso. Ficho todavía como entrenador, y como director fiché a los mejores, fiché siempre a los mejores, y ese es el éxito de Gigantes, su trabajo y mi buen ojo, porque yo luego no hacía la gran cosa, no creas tú que yo iba por allí y les veía trabajar, a veces les decía, pues nada, me ponía así, como si me enfadara y tal, pero ellos trabajaban, yo disfrutaba viéndoles. Y tú ahora porque de vez en cuando me escribes y yo sé que tú lees la revista y te llega y de vez en cuando hablamos, ¿qué sensación tienes cuando ves ahora? Es algo muy diferente al número 1, pero en el fondo, yo veo el 1 y digo, ¿qué cosa? El 1 o el 100 o el 200 o el 300, y yo las veo y digo, ¿qué cosas más guapas hacían?
y yo pienso, ojalá pueda yo hacer algo y hacerme inspiro en ideas. No, a ver, o sea, son tiempos distintos, pero vosotros lo hacéis maravillosamente. Si no lo hicierais maravillosamente, yo no estaría aquí, no habríamos llegado a los 40. Porque cuando hablamos de llegar a los 40, yo también me sumo a esos 40, aunque los últimos 12 no haya estado, pero de vez en cuando tú me dices, yo escribo, oye, ahora a partir de ahora diré, oye, de vez en cuando quiero escribir y tal. No, ya sabes que estoy encantado y que para mí es un placer veros y disfruto con... Yo tengo la posibilidad de verlo en esto, gracias también al trabajo de Nacho, cuando hicieron digital y tal, pero me gusta el papel, soy enamorado del papel, sigo siendo suscriptor incluso del País, porque ya, yo debo ser el único ya que quedo, pero me gusta el papel, me gusta... El honor en la imprenta es una cosa que... No te vayas, Paco, y voy a pedir un aplauso ahora para Nacho Doria, al que pido también que se... Bueno, claro, si Paco Torres ha estado 26 años, no sé si me acuerdo, Nacho es que ha estado más. A 30. Más años que Paco. Pues claro, se le nota, está muy mayor. Tener a los dos aquí es Euro Disney para mí. O sea, esto tenéis que verlo. Vamos a intentar que sea parecido a cuando no hay nadie grabando, pero esto es un gustazo porque al final son dos de las personas que más conocen Gigantes sin duda, con Javier Ortiz también, seguramente. Pero dos de las personas que... Es que se está acoplando ahí un poquito, yo creo. Dos de las personas que más han vivido o más de cerca o más presentes han estado en grandes historias de nuestro baloncesto, del baloncesto español en todos estos años. Entonces esto para mí es también un gustazo. He preguntado a Paco cómo era la relación, Nacho, ¿suscribes lo que...? Sí, los dos aspectos que diría de entrada, se oía mucho teléfono, que ahora se oye menos, y se fumaba mucho. Eso sí era común. Eso era común. Y bueno, y ha sido una evolución, cada semana era una aventura. Cada semana era empezar a ver por dónde íbamos y no sé, yo mirando la hemeroteca que hemos preparado para el evento de hoy, pues yo mi primer mes en Gigantes, pues entrevisté a George Karl, a Joe Llorente porque no le habían convocado para el Mundial, a Ronnie Seikali porque me lo encontré en un VIPS hojeando revistas. Y a la cuarta semana me fui al primer campeonato, que fui un campeonato de España de Badajoz. Cada semana una aventura que no sabías por dónde iba a tirar. Y, por ejemplo, antes has hablado tú de un momento, Paco, complicado, el número de la muerte de Fernando. Claro, también nos tocó la muerte de Drazen. Drazen, sí. En nuestra generación, por desgracia, nos tocó también la muerte de Kobe Bryant, que aunque no nos tocaba tan de cerca, pero fue un shock mundial. No quiero ponerme aquí muy de llanto, pero ¿cómo fue? Cuéntame un poco más, Paco, también cómo fue ese día. Y luego, Nacho, ¿qué diferencias o qué desgracias ha tocado ahí también? Concreto en este caso, capacidad de margen de maniobra. Sí, yo no estaba en la de Fernando Martín, pero es que eso debe de ser... El Drazen fue entre semana y hubo más capacidad para hacer las cosas. Incluso yo recuerdo que ya trabajábamos con ordenadores y ya se hizo incluso un diagrama de cómo había sido el accidente, en fin, o sea, absolutamente distinto. Y yo sí quiero apuntar una cosa que decía Nacho, que cada semana empezaba de nuevo. Nosotros había una cosa que se llamaba la nevera, que no metíamos a los árbitros en esa época, Luis, tranquilo. Pero era lo que se solía tener por si te fallaba algo. Bueno, pues nosotros siempre tuvimos la nevera vacía, es decir, ¿verdad? O sea, jamás teníamos nada preparado por si falla. Llegábamos los martes con un planillo totalmente... bueno, había los partidos que sabías que había de Euroliga, el final, o sea, la competición y tal, pero lo que era personajes, data... O sea, empezábamos absolutamente de cero y empezábamos a descorrer el teléfono y empezábamos a llamar el martes por la mañana en la reunión que había de esto. No había nevera. Bueno, había nevera, pero vacía. Se usaba mucho el teléfono, cosa que se ha ido perdiendo. Ya menos gritos, ¿no? Decías también la redacción que o menos teléfono y ahí me contaste alguna vez gente cantando los resultados casi a voces. Sí, cogiendo las estadísticas a mano,
el avance del fax fue una ayuda importantísima. Y sí, teléfono para coger estadísticas, teléfonos para hacer las entrevistas. En esa época no había jefes de prensa, tú te ibas al entrenamiento y muy raro era que no te sentaras con el personaje que quisieras para hacerle la entrevista en cuestión. Y esas llamadas que decíais, algo que sigue pasando de vez en cuando, todavía alguno llama de vez en cuando, algún lector que llama, y todavía algunos con más razón, otros con menos, otros con... En esa época llamaban gente, me imagino, ¿no? O había más cartas, o cómo se comunicaban los lectores con vosotros. Sí, cartas, las cartas. Cartas, llamadas. Cartas, pero sobre todo cartas autógrafas. Es decir, no... Había uno que llamaba solo para saber los resultados de la liga italiana. Y había que buscarse, sí, llámame mañana y te lo miro, y locuras. Sí. Bueno, y luego la documentación nuestra era maravillosa, el USA Today. O sea, la documentación era el USA Today para los Estados ¿Eso Unidos. llegaba? No, lo íbamos a comprar. Lo íbamos a comprar a un kiosco en Cuzco, ¿no te acuerdas? Que iba a Caderot todas las mañanas, pasaba por Cuzco a comprar el USA Today para ver qué se contaban de los estadounidenses, además de nuestro corresponsal. Pues... La evolución de la revista, pues la evolución que ha tenido también la sociedad aquí en España. Al final, nos pasa ahora curioso, cuando repasamos portadas, hay muchas que ahora serían políticamente muy correctas y algunas... Y los vicios pequeños, algunos que ahora hemos estado haciendo selecciones, algunos no los puedes leer hoy. Cuando estábamos en época de vacas flacas, estos me puteaban, eso no sale, bárralo. Me decían, ¿de quién vas a hablar hoy bien en tu columna? ¿No te acuerdas? Sí. Había que poner bien a todo el mundo, o sea, no... Había que sobrevivir. Gracias a eso estamos aquí también. Bueno, pues oye, yo quiero pedir un aplauso fuerte para Paco, al que le damos por aquí para comenzar todavía más. Vamos a ir avanzando un poco más en la tele. Gracias, Paco. Yo te quito este. Y yo me quedo aquí con Nacho avanzando un poco también en otras... claro, tú al final has tocado muchas generaciones diferentes, en épocas diferentes. Hablamos también ayer un poco fuera de esto, de la red de corresponsales y la importancia que también ha tenido, seguramente, bueno, ahora es curioso porque parte de la redacción también está ahora deslocalizada, como se dice, teletrabajamos, tal. Pero en esa época había una red que, sobre todo en tu época, también empezó a crecer y que fue muy importante también para lo que fue. Sí, ¿no? Hasta yo diría a mediados de los 90 o avanzados los 90, era, pues, a mí me dices una ciudad y me viene el nombre del corresponsal. Sevilla, Manolo Valverde. Alicante, Miguel Ángel Gil. Y eran nuestros contactos para estar al tanto de toda la situación de todos los equipos y de todas las ciudades. Todo eso poco a poco se fue diluyendo, algunos quedaron porque querían y seguían implicados en la revista, pero muchos se fueron cayendo y ya pasamos a la época de Internet que cambia el asunto. Y ahí ya empieza también a haber un relevo de firmas, ¿no? Mucha gente que a lo mejor... asocia Gigantes de esa época o de los años también, de los primeros 2000, ¿no? Sobre todo, seguramente. Luego ya con Quique Peinado, Raúl Barrigón, Mateo, Alex Gonzalvo. Ahí tú vives ahí un relevo importante, ¿no? Sí, es lo que ha comentado Paco antes, que el gran acierto de Gigantes y personalizado de él fue la elección de los, llamémosle, rookies. David Carro también, gente que luego ha hecho carreras. Sí, estuvieron su tiempo y luego han tenido sus carreras en distintos ámbitos muy importantes. José Luis Mateo, Quique Peinado. Y el entusiasmo y la energía que tenían al llegar, pues nos impulsaba a todos. Con lo cual, uno de los grandes secretos para mí de Gigantes fue las renovaciones que se iban haciendo de gente con el impulso que traían nuevo. Y en unos años, además, en los que todavía no llega la explosión de la selección, la generación de oro, todo lo que vivimos, casi ya más, bueno, a caballo entre sí, los 90... El cambio de semanal a mensual, pero en los 90 a la selección le costaba más. Pues desde el palo que nos llevamos en el Juegos de Barcelona, con el angolazo aquel famoso, pues eso se arrastró toda aquella década hasta Lisboa 99, que es un clic y cambia todo. Esa generación pues nos ha dado mucha vida, la verdad. Y esta es más personal, Nacho. Tú ahora,
¿qué echas más de menos de esa época? Cuando hablamos ahora de estas batallitas de 90s, 2000. ¿Y qué te gusta del actual? Por darle un poquito también de... ¿O qué te gusta de... Sí, ahora pues puedes reposar y analizar más el trabajo que vas a hacer. Antes era más a salto de mata de caballo, pero echo de menos quizás pues la aventura de encontrarte historias tan potentes como la que me encontré la semana pasada de Suerte. Pude entrevistar a Ita Poza, una entrenadora que cumplió 100 años y ganó de las 8 primeras ligas, ganó 7. Pues esa emoción que dice, joder, aquí hay una historia muy potente, antes podía ser más habitual que pasara. Sí, ahí es. Y esa historia que ahora es, claro, es casi excepción de poder encontrar algo que nadie, que no está en el radar como tenemos ahora. Antes podías buscarte tú tus temas y de vez en cuando te salían cosas así. Por eso lo de la semana pasada para mí fue tan impresionante, ¿no? Esa historia que comenta Nacho, que estará en el próximo número que sale ahora, el día 1 más o menos. La semana que viene estará en Quijos, sí. Pues que localizó a Ita Poza, claro, que cumplía 100 años. El día 21 cumplió 100 años. Y es una entrenadora legendaria y a la que, pues... poco reconocimiento ha tenido. Sí, y es verdad que es complicado ahora encontrar temas que no... Al final hay internet, medios, redes sociales, creadores de contenido, de todo. Pero algo que creas tú, la historia que la creas tú y la buscas, pues eso era más habitual antes que ahora. Ahora es más complicado, sí. ¿Y tú has notado también que han cambiado los jugadores o la forma de acercarse a los medios o de tratar? Sí, la figura del jefe de prensa te marca un montón. Luego, una vez que te sientas con el personaje, pues intentas sacarle todo el juego que puedan y ellos también intentan darlo. Pero antes era eso, irte a un entrenamiento, verlo y esperar a que salieran del vestuario y, oye, sí, sin problemas. O si no puedo ahora, pues llámame a tal hora. Otro funcionamiento, otro régimen. Sí. Y igual que le hemos preguntado a Paco, ¿a ti qué portada te gusta o cuáles te gustan? Quédate con algunas. A mí me gusta mucho la del 25 años del Dream Team. Esa está muy chula. Y es reciente. Esa es mensual. Los especiales tienen siempre mucha amiga. Y una que no era muy estéticamente bonita, pero bueno, como me tocó hacerla a mí, pues le tengo cariño. Un reportaje con Yugoslavia en la previa de Atlanta 96. Con Bodiroga y Danilovic haciendo que tiraban y tal. No es muy bonita, pero a mí me trae buenos recuerdos. Yo sé que tú eres más, ¿cómo decirlo? No sé cómo hacerte esta pregunta, Nacho, pero para ti, ¿qué es Gigantes? Porque Paco la ha salvado muy bien, sí, pero para ti es mucho. Sí, 30 años de desarrollo profesional, desde que era un pipiolo hasta que ahora ya voy a cumplir 60 años el mes que viene. Pues sí, el patio de mi recreo, que diría aquel. Bueno, pues vamos a seguir avanzando también en años. No te vayas, Nacho, porque quiero también compartir un poco con Andrés Monge, que es otro representante de una generación posterior. Vosotros sí que habéis coincidido también editando textos mutuamente casi, así que pido un aplauso y que suba también Andrés Monge. Y claro, aquí estamos tocando generaciones diferentes. Es verdad que siempre con el denominador común de Nacho, que está ahí desde la cabecera casi, como siempre digo, más años en Gigantes que la cabecera, pero por ahí. Casi. A otras generaciones, Andrés Monge, al que ahora pues le podéis ver en Prime comentando NBA, antes en Movistar, pues una estrella ya. Voló y siempre estamos súper orgullosos igual que de toda la gente que ha estado en Gigantes y que ha sido una cantera, en parte, para mucha gente que ha hecho otras carreras y que ha pasado por ahí. Y a que yo siempre agradezco ese cariño que comparte o que sigue compartiendo cuando hablamos de Gigantes. En el caso de... Tiene micro, Andrés, no te preocupes. Vale. No, bueno, Y en el caso de Andrés, estuvo varios años trabajando con nosotros en Gigantes, en otros proyectos también como Kianzona. Y yo creo que además a mí me gusta mucho también su figura dentro de esta historia de Gigantes, porque hay una cosa importante en todos los años y que es común, que son las guías. Las guías que todos hemos tenido, las guías de la Liga Endesa, de la Euroliga,
y de la NBA. Y yo creo que en nuestra época final, o en nuestra época final en estos últimos años me refiero, también porque hemos visto que sigue funcionando y que la gente sigue queriendo guías y sigue queriendo papel, y las guías las hemos cuidado y las hemos intentado potenciar y hacer algo importante. Y yo creo que buena parte de eso es culpa de Andrés, que ha habido años que se ha escrito él solo la guía de la NBA. No sé, ¿ya te soltaron ya del frenopático o cómo era eso? Bueno, es un periodo que intento olvidar de vez en cuando. Gracias. Porque si eran locuras, al final creo que era un producto súper interesante y para los aficionados también, porque lo consumían muchísimo. Pero es cierto que era una aventura individual, un poco de frenopático, porque estaba todo el verano viendo partidos anteriores y era un volumen de trabajo un poco indecente. Me costaba mucho a nivel social compatibilizar eso con cualquier tipo de vida humana. Pero bueno, creo que sí que es cierto que genera una identidad de producto también, ¿no? Porque había muchos lectores que estaban directamente esperando el mes de octubre, cuándo llega la guía, cuándo sale, desde mucho antes, desde verano nos preguntaban, y creo que eso genera una atención importante para Gigantes, que seguía haciendo todo su trabajo de siempre y además tenía la oportunidad de generar un producto diferente que saciase quizás a consumidores o más esporádicos o que estaban esperando justamente eso. Pues yo públicamente te doy las gracias por ser tan cabezón e insistir tanto en que volviésemos a darle la importancia que merecían las guías, porque de hecho han seguido y cada año hemos ido publicando y de más competiciones y ojalá podamos seguir haciendo muchas más, aunque nos cueste la salud, pero bueno, intentaremos compatibilizarlo. Yo te quería preguntar a ti, Andrés, que es más o menos de mi generación, ¿qué sientes tú como persona importante en la historia de Gigantes, escuchando las historias de Nacho o de Paco antes, también como aficionado, porque al final tú y yo hemos sido también lectores antes que trabajadores de Gigantes, colaboradores, o no sé ¿cómo te suenan a ti estas batallitas? Bueno, yo en primer lugar, importantes son Paco y Nacho. Yo he tenido el privilegio de formar parte de esto, porque para mí siempre ha sido un sueño poder aspirar a colaborar en esto, y después he sentido el privilegio enorme de poder seguir haciéndolo, ¿no? Y gozar de la confianza. Cuando escuchas esas historias, yo al menos me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado, porque, y hacía énfasis, pues hace unos minutos Nacho, ¿no? Decía, es que ahora historias como las que va a salir en el siguiente número son muy difíciles de conseguir, ¿no? Yo creo que antes, al haber tan poca cantidad de información o estar más limitada, el qué era muy, muy importante, porque había cosas que la gente desconocía. Ahora con Internet, como ya tienes un abanico de información mucho más amplio, quizás nosotros o nuestra generación nos hemos enfocado un poco más en el porqué, en intentar explicar o dar un poco más de contexto a las cosas, porque ahora tienes ya casi todo el abanico de cosas servidas y tú puedes elegir una u otra. Antes no era así, antes había que rascar para buscar historias. Y yo eso lo admiro muchísimo, ¿no? A la hora de también tratar o tener la oportunidad de tener un trato mucho más cercano con los jugadores o con los entrenadores, eso sí lo envidio, porque ahora hay muchos parapetos, pero creo que es un cambio bastante grande lo que ha pasado en los últimos 20-25 años a lo que podemos hacer ahora. Y Nacho, claro, todavía hay suscriptores o lectores que a veces nos piden y yo siempre me encanta que nos escriban y que nos escriban a mí correos o cartas. A veces hay gente que nos escribe cartas. Teníamos un lector, no sé si te acuerdas, bueno, suscriptor, no sé, que nos escribía desde la cárcel hasta hace no mucho. Yo ya no escribe, no sé si ha salido de la cárcel o ha cambiado, pero espero que sea por algo. Y todavía a veces nos piden que volvamos a meter las estadísticas de los partidos, de toda la semana, de todos los partidos, de todas las categorías. Y sí, ese fue un debate siempre muy largo, el mantener el cuadernillo de las páginas centrales con todas las estadísticas de ACB, de chicas, de femenino, de NBA. Eran pues a lo mejor 8 o 12 páginas solo de estadísticas, y fue un debate durante mucho tiempo, es hora de quitarlas o no, y se mantuvieron bastante. Ahora ya hay poco debate, porque ahora ya con Euroliga, Liga Endesa, todas las semanas sería imposible acumular eso. Sí, pues yo creo que llegaríamos hasta cerca de los 2010, o un poquito antes. Picando los partidos. Picando los partidos, la NBA. Ahí no había ni guía ni nada tampoco. A mano, a la NBA cada semana uno. Y ahora, por ejemplo, no sé qué visión tenéis vosotros del papel, de las revistas, porque yo, por lo menos cuando me preguntan, nuestra generación seguramente también
ha escuchado muchas veces el papel se acaba, el papel va a desaparecer. Y yo siempre explico que ahora estamos en una situación en la que el papel, el problema es que es muy caro, y se ha convertido, que eso mucha gente no lo sabe, se ha convertido en, y hace lo cuento yo en la columna también, en un bien caro, en la materia prima, y eso complica mucho también el poder hacer más tiradas, más páginas, tal, con lo cual hay que ajustar también la tirada, pero también, claro, muchas veces los patrocinadores quieren saber cuánta gente te lee, es un equilibrio, ¿no? Pero al mismo tiempo está pasando algo, yo empiezo a percibir un fenómeno que es que la gente también quiere de vez en cuando tener espacios en los que no tenga pantallas o en los que pueda también disfrutar de algo un poco fuera del día a día, que estamos en el móvil y tal. Y como pasa también incluso con la música, a veces con los vinilos, es una comparativa que también se hace bastante en Estados Unidos, de tener algo de físico, algo de colección, algo que puedas tener, aunque luego lo tires y no lo colecciones, pero Sí, más enfocado en ese ámbito. Conservar más. Y que lo puedas tener. No sé cómo veis vosotros, también nos pregunta la gente, el papel, bueno. Sí, el vaticinio es desde hace tiempo que estamos ya en las últimas. Ahí seguimos y lo que dices tú es el ámbito del coleccionismo, el ámbito de números especiales, pues ese yo creo que todavía tiene recorrido. Yo creo que por un lado es un producto más de culto, quizás con eso que dice Nach, ¿no? El coleccionismo sigue siendo un producto, yo soy nativo digital prácticamente y sigo sintiendo algo especial leyendo las cosas en papel. Entiendo que hay una gran porción de público que sigue teniendo ese deseo de conservar el papel como un producto diferente, como un producto en el que te parece que te invita a reposar algo más, a sentarte con un café, a leer y a no estar con la pantalla. Y luego creo que en estos tiempos la temporalidad es algo muy importante para seguir siendo capaz de sobrevivir, porque al final el papel, la actualidad lo devora prácticamente todo hasta límites de que lo que has consumido hoy, mañana ya caduca. Entonces, cuando tú generas un contenido en papel mensual, tienes que estar o tener la previsión para ser capaz de sobrevivir ahí. Creo que Gigantes los últimos años está siendo capaz de hacerlo porque genera mucho contenido que liga la actualidad con la temporalidad, y los especiales funcionan muchísimo porque al final hay una gran cantidad de historias por contar o por ahondar un poco más en ellas, y tienen la capacidad de ser atemporales y sobrevivir, ¿no? Tú te pones un especial cualquiera, ¿no? Tengo en mente pues, el de Jordan, hay mucha gente interesada en eso y tú puedes leer eso hoy, mañana, dentro de 50 años y seguirá teniendo un valor muy especial, y además lo tienes en papel. Entonces creo que la temporalidad es algo con lo que la revista puede jugar ahora y hacerse diferente, porque al final no puedes competir contra el mar de pirañas, que es lo digital, porque ahí tienes todo ya y tienes todo explicado. Sin embargo, la temporalidad es lo que yo creo que hace a Gigantes algo especial todavía y que le va a permitir sobrevivir más tiempo. Y en este último bloque quiero hablar de un poco el elefante de la habitación, cuando hablamos de Gigantes también, que es la web, el día a día, lo que es ahora Gigantes. Gigantes, estamos conmemorando el 40 aniversario de Gigantes revista, de Gigantes cabecera, seguramente, pero es que el valor para mí de Gigantes es que esa cabecera ha perdurado, y esa cabecera ahora es otras cosas. Ahora hay Campus Gigantes Basket Lover, hay eventos como el que estamos haciendo aquí, hay una hemeroteca entera con toda la colección, y también hay un día a día que es muy diferente a lo que, claro, en esa época vosotros, incluso nosotros cuando hacíamos la revista solo, no teníamos eso, pero por ejemplo Andrés y yo ya hemos sido redactores de la web, que es como ya un concepto que ya es de por sí diferente a todo lo que hemos hablado, ¿no? De web, de redes sociales, de contenido, ahora pues en la parte audiovisual con Sergio Rabinal, con El Reverso, con todos los programas y todos los vídeos en diferentes formatos, redes sociales, tal. Claro, Gigantes ya es otra cosa. Yo por eso, de hecho en la columna de este mes yo creo que explicaba algo como, bueno, a mí me preguntan ¿qué tal va la revista? Y digo, bueno, es que la revista es una cosa y Gigantes es mucho más, ¿no? Por suerte. La parte de web y redes sociales es otro planeta y ha sido otra realidad y otro cambio. Los dos habéis trabajado en la web y en las redes sociales y sobre todo para Nacho un cambio de trabajo. Sí, brutal. Es el trabajar en un periódico, en un diario. No tiene nada que ver al final. Claro, hoy tienes que resolver hoy, y eso lleva su presión. Yo estuve en periódico, en prensa diaria 2 años, y las webs yo lo veo mucha más presión porque tienes que resolver el día con algo que te distinga, algo que te dé o por lo menos cubrir la cantidad de eventos y de cosas que hay. Claro, con lo cual sí, es una presión fuerte. Andrés.
Bueno, a mí la ventaja que me pudo dar el mundo digital en la web es que los textos no tenían límite. Entonces, para mí eso era maravilloso, porque uno de los grandes choques que yo tengo en revista algunas veces es que yo te pregunto, bueno, pero ¿cuánto espacio tengo? ¿No? Y yo ahí me peleo un poco para rascar un par de líneas más, ¿no? Pero en digital podía hacer lo que quisiera. Que esa pelea sigue, yo creo que de toda la vida, ¿no? Diseñadores, fotógrafos, todo el mundo quiere más, Claro. el que escribe quiere más, el fotógrafo, el diseñador quiere más grande, eso sigue. Yo ahí la gran ventaja del mundo digital es ese para mí, ¿no? Que yo te podía decir, voy a escribir esto y ya la sábana Lo que es nada. interminable. Pero sí que siento que ha cambiado todo. Ha cambiado todo, el régimen del funcionamiento es parecido a un periódico al final, pero tiene muchas diferencias también en cuanto a la forma de organizarse también. Y bueno, es otro mundo. Al final, peso de redes sociales, peso de multiplataformas. Tienes que vender tu producto de otro modo, ¿no? Las redes sociales ahora mismo parece que son la plataforma para que tú expongas, ¿no? Lo que tú estás haciendo. Entonces, te invita a reinventarte constantemente, ¿no? Lo que hace Sergio en YouTube, que es algo importantísimo, yo creo, para el futuro de Gigantes también, ¿no? Si lo cual no se entiende, creo que tiene un valor muy, muy grande. La aventura de meterse en el podcast, que también es algo que está funcionando mucho y que la gente demanda, consume. Creo que son formas de reinventarse también, para seguir teniendo la identidad con la que tú naces, pero al mismo tiempo incorporarte al mundo moderno, ¿no? Para no quedarte atrás. Así que yo lo veo como una gran ventaja, además, porque te permite hacer lo que haces en la revista y luego tener otras formas de expresión en web, en audiovisual o en podcast. Y eso, y déjame ponerte un paréntesis, intentando, sobre todo, que todo el mundo cobre, que todo el mundo lo haga de una forma profesional, que es algo que también, a lo que nos enfrentamos también los medios de comunicación muchas veces, hasta dónde llegar y hasta dónde puedo hacerlo de una forma profesional en un ecosistema en el que, claro, hay gente más amateur o plataformas o creadores de contenido que, bueno, pues es diferente y que intentan, pues, también hacer su propio camino y entonces también para los medios es delicado esa parte. Bueno, hay un gran componente, yo creo, vocacional en esta profesión, que lo siguen teniendo mucha gente, los que empiezan también, y eso te da pie a hacer muchas otras cosas pues, que quizás en otras condiciones no serías capaz de hacer, ¿no? Pero el que siente verdadera pasión por el baloncesto, por el periodismo, pues si te llamas Gigantes, si haces a Gigantes, si le tienes que echar 22 horas al día, se las echas, ¿no? Entonces creo que eso es un punto añadido también. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a ir poniendo punto final. Déjame acabar, sobre todo, dando las gracias de nuevo para la gente que lo vea luego todo esto que estamos grabando. Para mí, los lectores, la gente que está al otro lado o que ha estado en estos años, como decía un poco al principio, lo bueno para mí es que Gigantes ha llegado a mucha gente de muchas formas y todo el mundo lo siente un poco parte de ellos, que es algo único en Europa. Y esto suena como, joder, lo que dice. Único en Europa me refiero porque no hay revistas que hayan estado saliendo 40 años ininterrumpidamente. Las que han salido, algunas han vuelto, han intentado, pero ninguna ha conseguido pues hacer una adaptación a los nuevos, a las nuevas formas de comunicar, a las nuevas formas de consumir información o entretenerse. Y por eso creo que entre todos, a mí siempre me toca a mí estos días hablar un poco más, casi como de portavoz, en este caso 3 compañeros que han sido parte muy importante, pero también de todos los que han estado en estos años y los que estén en un lado, en otro, tanto como digo, como patrocinadores, como impulsores, como socios, como suscriptores, como lectores. Así que nada, yo siempre digo que intentemos cuidarlo entre todos, Gigantes, oye, que nos suscribamos, que la compremos, que vayamos a los campus, o que simplemente consumamos y compartamos las noticias y que entre todos la cuidemos porque, ya digo, ahora nos toca a nosotros un poco estar aquí dándole un poco de brillo, pero creo que es algo que es importante para todo el baloncesto español y para todo el ecosistema. Así que sin más, un aplauso para todos. Paco, es un momento para un poquito